Bueno, y vamos a seguir conversando sobre si efectivamente qué es lo que hemos aprendido de estos eventos que ocurren en nuestro país cada tanto que nos tienen acostumbrados. Y estamos aquí en el estudio y le damos la bienvenida a el profesor Leoncio Cabrera del Departamento de Ingeniería de la Facultad de la Universidad Católica. Leoncio, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, el terremoto de 2010 para la Escuela de Ingeniería marcó un inicio de investigaciones que han dado resultados muy importantes. De hecho, el más importante es el que lideró, quien hoy es el rector, el nuevo rector se va a convertir en rector el próximo 18 de marzo, el profesor de la Llera. Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes en la Universidad de Chile han desarrollado a partir de lo que ocurrió en el 2010 para que no ocurra nunca más? Universidad Católica, Sí. corrijo, me van a retar. Bueno, yo creo que el terremoto del 2010 en realidad marcó un cambio en cómo hacemos la investigación en todo el país en general. Ya estableció muchas mejoras y se desarrolló toda una gran línea de investigación en infraestructura, por ejemplo en sismología, en estudiar los terremotos mismos, pero también cómo las estructuras responden. Y en esa línea, dentro de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, se comenzó a desarrollar el grupo de geociencias, en el cual yo participo y desarrollo investigación dentro del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, pero ahí también hay grupos que analizan directamente las estructuras, por ejemplo, cómo van a responder estas ante un terremoto, no sé, por ejemplo, magnitud 8, 8.5, podemos jugar con las diferentes magnitudes, y ahí el abanico de investigación la verdad es que es bien amplio, desde estudiar los mismos terremotos, terremotos con tsunami, terremotos con volcanes, hasta cómo va a ser el viaje de las ondas, por ejemplo, y cómo eso va a afectar a una estructura, cómo se va a mover en términos prácticos y qué es lo que nosotros vamos a sentir. Dentro del desarrollo de nuevas tecnologías que han diseñado ustedes está una que reduce la posibilidad de daños estructurales hasta 10 veces, de 8 a 10 veces menos. ¿En qué consiste? Claro, uno de los profesores de ahí del departamento, Juan Carlos de la Llera, en particular, ha estado trabajando durante muchos años en todos estos sistemas de aislación sísmica, por ejemplo. Cuando lo tratamos de pensar en los términos más simples, podríamos nosotros imaginarnos que la idea es tomar un edificio, por ejemplo, y ponerlo sobre unos patines, de forma que cuando se mueva el suelo, este edificio de alguna forma no sienta ese movimiento que vamos a tener en el suelo, ¿ya? Entonces, de cierta forma lo que vamos a hacer es aislarlo, y de la misma forma que si yo estoy sobre patines y se empieza a mover el suelo, yo no voy a sentir nada, el edificio la idea es que no sienta nada, ¿ya? Hay distintos sistemas de aislación, por ejemplo, pero la idea básica es esa. ¿Y se está construyendo ya con esos sistemas de amortiguación, si uno los puede llamar de alguna manera? Sí, hay diferentes edificios, por ejemplo, que utilizan ese tipo de tecnología, no solo acá en Chile, sino que en el mundo. O sea, hemos exportado Sí, este sí. desarrollo. La verdad es que nosotros acá en Chile desarrollamos investigación de punta en todo lo que tiene que ver con sismología, con el estudio de los terremotos, y algo que exportamos a otros países que también tienen problemáticas similares, como es Japón, como es Estados Unidos, por ejemplo, muchos países en Asia. Y de esa forma nosotros también aprendemos de las problemáticas que tienen ellos, que siempre están muy asociadas al contexto en el que está cada país. Por ejemplo, Chile, uno de los mayores desventajas que tiene es que estamos muy cerca al lugar donde se generan los terremotos, y eso hace, por ejemplo, que cuando exista un gran terremoto que genera un tsunami, los tsunamis llegan muy rápido a la costa en comparación con otros países que están más lejos. Y respecto a la construcción, primero, ¿hay edificios emblemáticos que podamos identificar que se han construido con esta tecnología? Sí, la verdad es que hay diferentes edificios acá dentro de Santiago. Por ejemplo, si uno piensa, no sé, dentro de los edificios más altos, está el Costanera Center, que yo usualmente lo nombro como un ejemplo, porque nosotros sabemos que es alto, ¿cierto? Pero es algo que además le llama mucho la atención cuando vienen extranjeros a Chile, que saben que nosotros estamos en uno de los países más sísmicos, y ven ese tipo de estructura y dicen, oye, ¿cómo es posible que con todos los terremotos que tienen ustedes puedan construir edificios tan altos como ese y como otros que son más bajos, digamos, pero que llaman mucho la atención, porque en otros países es casi impensado poder construirlo? Ya, pero entonces alguien que esté visitando Chile y que vaya ahí al Sky del Costanera Center, si viene un terremoto, Sí. lo va a sentir mucho menos. Yo tengo dos colegas croatas, por ejemplo, que igual son, uno es sismólogo y la otra es sismóloga,
y estuvieron hace poco más de un mes acá en Chile y les llamaba mucho la atención eso, cómo podíamos construir edificios tan altos, lo mismo un colega mexicano. Y ahí, de nuevo, las condiciones locales también son las que permiten o no hacer ciertas cosas. Por ejemplo, siempre hay hartas comparaciones entre lo que pasa en Chile luego de un terremoto, lo que ocurre en México. Y México, por ejemplo, es un caso particular donde su capital está construido en un lugar que, si lo pensamos muy simple, es como que estuviera arriba de una gelatina. Entonces genera mucha amplificación y eso limita mucho las cosas que pueden hacer en términos constructivos. ¿Es más cara este tipo de construcción? Sí, por supuesto que es un poco más caro construir de la forma que lo hacemos acá en Chile, porque pensémoslo, no sé, pues si yo quiero tener más muros de hormigón o reforzar mi estructura, todo eso va a tener un costo asociado que va a ser más alto, pero de alguna forma cuando lo pensamos es una suerte de inversión o de protección. Claro, más caro que en otros países, pero pensando en esta tecnología que han desarrollado la universidad en este último tiempo, ¿es más cara que la construcción así de la que se venía haciendo ya en Chile? Si nosotros agregamos, mientras vayamos agregando esta tecnología, digamos, los costos, cuando uno ve como el neto, el bruto, efectivamente van a subir un poco porque yo estoy agregando un poco más de tecnología. Sin embargo, si yo no considero este tipo de elementos, al final el costo siempre va a ser mayor porque va a existir un terremoto, va a destruir el edificio y la idea es que no pase eso porque a la larga eso es muchísimo más costoso que si yo no invierto en tecnología de aislación, por ejemplo, de prevención de algún tipo. ¿Cuáles son los materiales que se están usando hoy día y que, por ejemplo, antes no se utilizaban? Las principales, bueno, más que los materiales, diría yo, son los sistemas o las tecnologías de aislación. ¿Ya? Si pensamos en materiales, acá en Chile construimos desde madera, por ejemplo, utilizamos mucho el hormigón armado, y eso para edificios altos es probablemente lo que más se va a seguir siempre utilizando, pero más que el material mismo, son este tipo de tecnologías que permiten tomar la estructura completa, pensémoslo de alguna forma, y aislarla de este movimiento que va a ser producto del terremoto. Los edificios, las estructuras que se han construido desde antes de este terremoto del 2010, que han resistido varios terremotos, Sí. ¿cada cuánto tienen que revisarse? Porque uno dice, este edificio o esta casa ya resistió un terremoto 8.8, por lo tanto puede resistir cualquier cosa. ¿Es así o no? Sí, hay toda un área de investigación, de hecho, que se dedica a analizar cómo es la salud, pensemos, de un edificio, ¿ya? Y si hacemos un símil con cuando nosotros, por ejemplo, vamos al médico y nos revisa el corazón, ¿cierto? Nosotros vamos, el médico coloca un instrumento y ve cómo está latiendo el corazón. Nosotros, por ejemplo, con geofísica podemos hacer algo muy parecido. Tomamos instrumentos, los ponemos sobre un edificio y cuando uno diseña un edificio, hay diferentes parámetros, pero hay uno que es muy importante, que es el periodo fundamental del edificio. Pensemos cómo va a vibrar ese edificio. Cuando yo coloco estos sensores, yo puedo ver si la forma en la que se está moviendo mi edificio es justo la forma en la que yo lo diseñé, ¿ya? ¿Por qué? Porque los materiales, cuando ocurre un terremoto, ¿cierto?, se pueden dañar, pueden tener distintos tipos de deterioro. Entonces, de alguna forma es como que yo coloque mis sensores y vea si el corazón del edificio está latiendo de la forma que debería latir. He escuchado ¿Ya? muy poco de estos doctores de edificios, o sea, Sí, prácticamente nadie hace esta revisión. acá en Chile hay muy pocas personas y muy pocas empresas, pensemos, lo que se dediquen a esto. Uno, porque es investigación relativamente nueva, y por otra parte es algo que todavía no está tan incorporado en la normativa, que nos exija, por ejemplo, que un edificio tenga una revisión cada una cierta cantidad de tiempo. Sin embargo, nosotros sabemos que es muy importante porque hay muchos estudios que muestran que antes de un terremoto y luego de un terremoto, las estructuras pueden cambiar estas características, y al final es todo un juego muy grande, porque si cambia la forma en la que se mueve el edificio, eso está de alguna forma diseñado en función con cómo se va a mover mi suelo, ¿ya? Entonces, si el edificio se mueve igual que como se mueve el suelo, se va a generar una suerte de amplificación y va a ser un gran problema, ¿ya? Entonces, es importante estar muy atento a este tipo de cosas que se han ido desarrollando con los años y que de alguna forma necesitamos impulsar para que se desarrollen acá en Chile. Sin duda que sí. Ahora, hoy día, y cosa que antes no era posible, se puede medir la energía que va acumulando la Tierra, ¿no es verdad? Claro, de alguna forma podemos hacer estimaciones de, por ejemplo, de qué tamaño pudiera ser un terremoto en una determinada zona del país. Sí. Medir directamente la energía no podemos todavía, porque ahí tendríamos que poner sensores, pensémoslo así, y medir idealmente cómo se está acumulando en la falla misma, pero podemos hacer algunas estimaciones, por ejemplo, de
qué lugares del país están acumulando más energía y en función de eso realizar distintos escenarios con potenciales terremotos, de qué magnitud van a ser, si pudieran o no generar tsunami, por ejemplo, que es también un elemento muy importante y que es una de las características más grandes del terremoto del Maule, que no fue solo el terremoto, sino que luego hubo un tsunami. Y eso no ocurre para todos los terremotos, entonces sabemos que hay terremotos que generan tsunami, terremotos que no generan tsunami, y ahí es muy importante conocer todos esos escenarios para saber qué es lo que va a pasar en un próximo terremoto. Para saber qué va a pasar, pero frente a un tsunami la ingeniería todavía no puede diseñar nada que vaya a mitigar el efecto, ¿o no? Hay formas actualmente en las que se diseñan, sobre todo cerca de la costa, en la que uno, pensemos así, para la estructura, y nosotros sabemos que cuando hay un tsunami va a pasar mucha agua o va a intentar pasar a través de la estructura. Entonces una forma de diseñar es alinear la estructura de forma tal que cuando se enfrente al agua, esa agua pueda fluir de la mejor forma e idealmente no dañar la estructura. ¿Ya? Ya. Ahora, en la parte de tsunami algo que todavía nos falta es, por ejemplo, la evacuación vertical en esas estructuras. ¿Ya? No tenemos una normativa tampoco asociada a eso. Cuando yo me enfrento a un tsunami y me doy cuenta que no puedo ir a una zona segura en el tiempo antes de que llegue el tsunami, sería ideal que la gente pudiera, por ejemplo, evacuar verticalmente en estas estructuras. Ujú. Pero para eso primero tenemos que asegurarnos que la estructura va a soportar el tsunami. Entonces Y el terremoto. claro, primero asumiendo que vamos a soportar el terremoto, luego que soporte el tsunami y yo idealmente pueda, por ejemplo, evacuar en esa estructura. ¿Son seguros los edificios que tenemos en el borde costero a raíz de lo que hemos visto, sobre todo en el último año en Reñaca? Yo pienso que cuando vemos la perspectiva general, sí, efectivamente los edificios son seguros en Chile, diría yo. Ahora, por supuesto que hay casos particulares, pero yo a partir de estos casos particulares no generalizaría porque la verdad es que Chile es reconocido mundialmente por la calidad de su ingeniería, por la calidad de toda la sismología que se desarrolla en Chile y por la forma en la que nosotros construimos. Entonces, yo creo que hay que llamar de alguna forma a la tranquilidad desde ese punto de vista y a confiar en la ingeniería chilena, pero obviamente siempre van a haber casos particulares y ahí es muy importante poder estudiar qué es lo que ha pasado en cada uno de esos casos para saber cuál fue la fuente del problema. Bueno, además ahora tenemos el fenómeno del calentamiento y de digamos, la subida del nivel del mar, por lo tanto, construir ya en ciertos bordes parece Sí, poco sensato porque eso se lo va a comer sí, digamos, el mar que va a subir de nivel. efectivamente. Hay muchos lugares donde la verdad es que parece poco sensato construir. Eh, una de las limitaciones que hay actualmente es que falta de alguna manera una regulación que permita dar herramientas para que esta planificación eh, sea de alguna forma ordenada en el tiempo y nos dé herramientas o le dé herramientas, ¿cierto?, a las autoridades para definir en qué zonas es mejor construir, en qué zonas hay que tener otros cuidados y de esa forma poder construir una ciudad mucho más segura. Leoncio, y para ir terminando, la tecnología que ustedes están desarrollando en la universidad y estos avances que permitirían disminuir en 10 el daño en las estructuras, ¿de alguna manera se ha incorporado a nuestra legislación en materia de construcción al ordenamiento o todavía no? Todavía yo diría que falta un poco porque eso es un proceso continuo generalmente cuando se actualiza la normativa y además cuando se actualizan las normas usualmente no es un proceso que se puede hacer de un golpe y eso es principalmente porque la comunidad que trabaja, ¿cierto?, en una determinada área, y esto pasa en todos los tipos de normativas, está acostumbrada a hacerlo de cierta manera y cuando tú quieres generar un cambio en una determinada dirección cuesta un poco mover esa forma en la que está toda la gente acostumbrada, por lo tanto siempre se va haciendo de forma paulatina. Ya no es que se haga de un golpe y se generen todos los cambios de una sola vez. Entonces, estas tecnologías y toda esta información se ha ido agregando a lo largo del tiempo. Ya partió, por ejemplo, un caso emblemático, el terremoto del año 85, otro caso emblemático, el terremoto del 2010, pero es algo que se tiene que mantener a lo largo del tiempo y que es importante que nosotros mantengamos siempre presente, porque usualmente ocurren eventos como el terremoto del 2010, como el corte de electricidad que ocurrió hace 2 días, que nos hacen recordar que somos vulnerables y que tenemos que estar preocupados de muchas cosas, pero pasan un par de días y ya la gente se empieza a olvidar y empiezan a generarse los problemas nuevamente cuando esto vuelve a ocurrir.
Bien, Leoncio Cabrera, del Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica, muchísimas gracias por acompañarnos en este aniversario en que nos gusta recordarlo, pero con aprendizaje. Así que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.